La primera vez que escuché la canción casi no la noté. Solo era otro tono sonando entre los habituales anuncios holográficos que plagaban la ciudad. Uno se acostumbra después de un tiempo al neón parpadeante, al murmullo suave de las proyecciones de realidad aumentada, al flujo interminable de voces de asistentes virtuales y vallas publicitarias intentando venderte algo. Es ruido de fondo, el precio de vivir en un mundo así, donde cada centímetro de tu mente es disputado por corporaciones. Aprendí a ignorar casi todo, a bloquear el bombardeo constante de voces sintéticas y sonrisas algorítmicas. Pero esta canción, se quedó conmigo. Era temprano en la mañana, un lunes cualquiera. La alarma de mi muñeca me despertó con un zumbido. Miré al techo y parpadeé 2 veces para desactivar el amanecer generado por RA proyectado en la pared. El departamento era pequeño, paredes blancas, un escritorio barato de madera sintética y una sola ventana con vista a los niveles bajos de la ciudad. Allá abajo predominaban las sombras, el tipo de lugar donde la luz solo provenía de pantallas destellantes. Me levanté, arrastré los pies hasta el baño y me eché agua fría en la cara. Fue entonces cuando la escuché de nuevo, una melodía ligera y pegajosa. Al principio, asumí que venía de algún anuncio en el pasillo, de esos que intentan convencerte de adquirir la última mejora neuronal o suscribirte a otro servicio inútil. Lo ignoré y terminé mi rutina matutina. Dientes, ducha, ropa. Otro día en la oficina, otro ciclo de gestión de datos y papeleo para Tecnonexo, la corporación dueña de la mayoría de los implantes en esta zona. Mientras me ajustaba el cuello de la camisa frente al espejo, me sorprendí tarareándola. La canción era sutil, unas pocas notas repitiéndose en mi cabeza. No molesta, no fuerte, pero persistente. Fruncí el ceño, tratando de recordar dónde la había escuchado antes, pero no se me ocurrió nada. Probablemente solo otro anuncio que mi cerebro había filtrado. Aunque a veces algo se quedaba, lo atribuí a eso, a un fragmento de ruido auditivo perdido. Para cuando salí del departamento y entré al pasillo, ya la había olvidado. La habitual marea de asistentes virtuales me recibió, voces sin rostro ofreciendo promociones, recordando actualizaciones. «Señor Domínguez», dijo uno, «no olvide revisar las actualizaciones de su implante esta semana. Nuevas funciones pueden mejorar». Agité la mano para silenciarlo. Los ascensores estaban llenos, como siempre, repletos de rostros cansados y vacíos de trabajadores como yo. Nadie hablaba. ¿Para qué? Todos íbamos al mismo lugar, a hacer lo mismo, a vivir las mismas vidas. El viaje fue tranquilo, al menos superficialmente. Los trenes magnéticos eran más silenciosos últimamente. Observé la ciudad pasar a través de las pantallas aumentadas en la ventana. Anuncios superpuestos sobre el horizonte gris. Más mejoras neuronales, mejor sueño, mayor poder de procesamiento. Eficiencia garantizada en cada aspecto de la vida. Todo lo que veía eran etiquetas de precio. Me senté en mi cubículo, encendí la consola y comencé el habitual arrastre de informes de datos y registros de mantenimiento de implantes. Era agotador, el tipo de trabajo que te hacía preguntar si alguien notaba cuando dejabas de pensar y solo pulsabas botones en piloto automático. La mayoría del tiempo no me importaba. Era un sueldo, y eso era todo lo que importaba. Pero la canción seguía regresando. Para media mañana, me descubrí golpeando los dedos al ritmo de la melodía en el borde del escritorio. Empezaba a ser irritante, como una picazón que no podías rascar. Silencié todas las notificaciones en la consola, pensando que quizá algún anuncio se había quedado atascado en mi cabeza. No hubo suerte. Cerré los ojos, respiré hondo e intenté ahogarla con trabajo. Aún así, persistió. La hora del almuerzo llegó y me dirigí a la sala de descanso. La gente de siempre estaba allí,
ojos pegados a sus feeds de RA personales, cabezas hundidas en sus comidas proporcionadas por la empresa. Tomé un paquete de nutrientes del dispensador y me senté. Normalmente no habría dicho nada. Prefiero mantenerme al margen. Pero la canción se me había metido bajo la piel. Me giré hacia el tipo sentado frente a mí y pregunté: «Oye, ¿alguna vez se te queda una canción pegada en la cabeza?» Él alzó la vista de su bandeja, claramente molesto porque había interrumpido su precioso tiempo de desplazamiento. ¿Una canción? ¿Como un tono de publicidad? ¿O algo así? No puedo sacármela de la cabeza. Se encogió de hombros. Pasa. Solo ignóralo. Sí, probablemente no sea nada. Volví a mi comida, pero no podía dejar de pensar en ello. Algo en la forma en que persistía. No la había escuchado antes, no exactamente. Cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte parecía volverse. No era molesta, no como esos tonos corporativos diseñados para volverte loco con la repetición. Era suave, hipnótica, pero me inquietaba, aunque no sabía por qué. Para cuando terminó la jornada laboral, había pasado de ser ruido de fondo a una presencia casi constante. Salía al aire nocturno, pero las calles distaban de estar en silencio. Drones zumbaban sobre nuestras cabezas, entregando paquetes y alimentando flujos de vigilancia. Los anuncios gritaban desde cada esquina, intentando arrebatar el último resto de atención que me quedaba. Y, sin embargo, la canción continuaba, cortando el ruido como una cuchilla afilada, hundiéndose en mi mente una y otra vez. No podía escapar. Cuando regresé a mi departamento, me desplomé en el sofá. Silencio. Al fin. Sin pantallas de RA, sin voces de IA, solo el zumbido apagado de la ciudad tras la ventana. Excepto que no estaba en silencio. No realmente. La canción seguía allí. Me incorporé, frunciendo el ceño, y me masajeé las sienes. «¿Qué demonios?», murmuré. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no solo estaba en mi cabeza. Estaba dentro de mí, incrustada de alguna manera. La melodía no era algo que pudiera apagar o bloquear. Estaba alojada en lo profundo de mi cerebro, repitiéndose sin fin. Intenté apagar todos los dispositivos del departamento, los altavoces inteligentes, los sistemas ambientales, incluso las pantallas holográficas. Nada funcionó. La tonada seguía sonando, más fuerte ahora, como si se burlara de mis intentos por silenciarla. No dormí esa noche. La canción era implacable, como un pulso en mi cerebro que se negaba a detenerse. Cada vez que creía estar a punto de quedarme dormido, crecía en volumen, arrancándome de vuelta a la superficie de la conciencia. No era solo la repetición, sino la forma en que se retorcía, cambiando sutilmente, como si se estuviera adaptando, como si supiera que intentaba ignorarla. A las 3 de la mañana me rendí. Me senté en la cama, mirando la luz azulada de la ciudad, filtrándose por la ventana. Mi departamento, normalmente un refugio tranquilo del ruido exterior, se sentía más como una jaula. No había dónde esconderse. La melodía estaba allí, esperándome, zumbando en el fondo, como si perteneciera a mi cabeza, como si siempre hubiera estado allí. Y lo peor, ni siquiera recordaba cómo había empezado. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, tratando de pensar en algo para detener el ruido. Tenía que venir de uno de los dispositivos del lugar, algo fallando, algún error en el sistema. Quizá mi interfaz neural estaba actuando. No era un experto, más allá del nivel básico de usuario, pero sabía lo suficiente para seguir los pasos. Empecé con el sistema de RA. Agité la mano frente al panel de control, atenuando las luces y cambiando el departamento a modo manual. Los asistentes digitales y las funciones automatizadas se apagaron, dejando el espacio extrañamente muerto. Aún así, la canción persistió. «Bien», murmuré, caminando de un lado a otro. «Tal vez venga de afuera algún tipo de interferencia». Me puse una chaqueta y salí al pasillo.
El edificio estaba en su mayoría silencioso, excepto por el ocasional zumbido de drones de limpieza pasando velozmente. Bajé hasta los ascensores, escuchando con atención por algún indicio de que el sonido era externo. Pero no. La melodía era cristalina, todavía atravesando mi cráneo como un gusano invasor. El viaje hasta la calle no ayudó. Al salir, me golpeó el ruido habitual de la ciudad nocturna. El murmullo de los anuncios callejeros, el zumbido del tráfico distante, el parloteo digital constante de las unidades personales de IA. Pero debajo de todo eso, la canción seguía allí, sonando tan clara como si estuviera de vuelta en mi departamento. Empecé a entrar en pánico, la respiración acelerándose mientras caminaba sin rumbo. Pensé en detener a algún transeúnte, preguntarle si también la escuchaba. Pero la idea me pareció absurda. Me imaginé las miradas que me lanzarían. Paranoico, desquiciado. Todos estaban demasiado sumergidos en sus propias rutinas, sus propias realidades. Lo último que necesitaba era armar un escándalo en público. Terminé en una clínica 24 horas, esperando obtener respuestas. Un par de recepcionistas virtuales me saludaron al entrar, sus rostros sin facciones, iluminándose al escanear mi identificación y perfil de salud. ¿Motivo de la visita?, preguntó uno, con una voz demasiado calmada para ser reconfortante. Dolores de cabeza, mentí. Y he estado escuchando cosas. Un sonido. Creo que viene de mi implante. Se sintió raro decirlo en voz alta, como si admitirlo lo hiciera más real. La IA tomó nota y me dirigió a la sala de espera. Me senté allí durante lo que parecieron horas, rodeado de carteles digitales, recordando a los pacientes sobre el cuidado de implantes, horarios de actualizaciones neuronales y la última línea de mejoras cognitivas. Mientras tanto, la canción continuaba, imperturbable. Eventualmente, un técnico me llamó. Parecía cansado, probablemente al final de un turno largo, pero lo suficientemente amable. Dolores de cabeza y disturbios auditivos, dijo, señalándome hacia la silla de diagnóstico. Vamos a echar un vistazo. Los siguientes minutos pasaron entre escaneos y pruebas básicas. Revisó mi implante neural en busca de fallas de software o hardware. Esperaba que encontrara algo obvio. Una conexión suelta, un archivo corrupto, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Pero cuanto más revisaba, más su expresión cambiaba de casual a confundida. Todo parece estar bien, dijo, frunciendo el ceño ante los resultados en la pantalla. Sin fallas, sin señales externas. Nada. ¿Nada? Repetí tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. Pero puedo escucharla. Está en mi cabeza como si estuviera en bucle. Se encogió de hombros, claramente incómodo por la falta de respuestas. Podría ser una respuesta al estrés. La sobreexposición a entornos de RA puede afectar el procesamiento de tu cerebro. ¿Has considerado desintoxicarte digitalmente? Unos días desconectado pueden hacer maravillas. ¿Una desintoxicación? No pude evitarlo. No creo que... Me detuve. El tipo era inútil, solo repitiendo el guión estándar. No iba a ayudarme. Puedo recetarte algo más fuerte para los dolores de cabeza, agregó, como si eso resolviera el problema. Podría ayudarte a dormir. No me molesté en discutir. Salí de la clínica con un frasco de pastillas para dormir y sin estar más cerca de ninguna respuesta real. Si acaso, la visita lo había empeorado. La idea de que no hubiera nada malo con mi implante debería haberme aliviado, pero no fue así. Solo confirmó lo que empezaba a temer, que esto no era un fallo en el sistema. La canción no era externa, no era un anuncio, no era un archivo corrupto, era algo más. De vuelta en mi departamento, las pastillas quedaron sobre la mesa sin tocar. No confiaba en ellas. ¿Cómo podría? Todo en esta situación se sentía mal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar.
La ciudad afuera era igual de ruidosa que antes, pero ahora se sentía distante. Todo en lo que podía concentrarme era la canción. No se detenía, ni por un segundo. Tomé mi tableta y comencé a buscar. Cualquier cosa sobre fenómenos auditivos extraños, relacionados con implantes neurales, foros, artículos de noticias, sitios de conspiración, lo que fuera. Cuanto más buscaba, más paranoico me volvía. Había rumores, claro. Historias de personas que afirmaban que sus implantes captaban señales que no deberían, mensajes subliminales, frecuencias de control, experimentos corporativos. Pero la mayoría se descartaba como teorías de locos, el tipo de cosas que no llegaban más allá de los márgenes de la red. Aún así, algunas tenían demasiado sentido. Un post en particular llamó mi atención. Estaba enterrado en lo profundo de un foro de tecnología, escrito por alguien que decía haber escuchado un sonido similar al mío. Lo describía con un detalle casi perfecto, una melodía en bucle sin fin, volviéndose más fuerte cuanto más tiempo sonaba. Decían que habían intentado de todo para detenerla, desconectar cada dispositivo, irse fuera de la red, incluso desactivar su propio implante. Nada funcionó. Su último mensaje era corto, casi una advertencia. Está en nosotros. Nos la implantaron. Miré la pantalla, con el corazón acelerado. No sabía quiénes eran. No quería creerlo, pero en el fondo, ya lo sabía. Esto no iba a desaparecer. No iba a detenerse. Y fuera lo que fuera, estaba dentro de mí. Para cuando llegó la mañana siguiente, me sentía como un fantasma recorriendo mi propia vida. La canción seguía allí, sin detenerse nunca. La falta de sueño tenía a mi cuerpo protestando, cabeza palpitante, visión borrosa. Sentía náuseas, como si una fuerza invisible estuviera devorando mi claridad mental. Llegué tarde al trabajo, pero me daba igual. La oficina era solo otra extensión del ciclo automatizado de la ciudad. Entré, apenas consciente de mi entorno. El viaje en ascensor hasta mi piso se sintió eterno. El sonido de los tonos corporativos repitiéndose en el fondo, mezclándose con la melodía en mi cabeza. Para entonces, las dos eran prácticamente indistinguibles. La canción lo era todo. Cuando llegué a mi cubículo, me desplomé en la silla. La pantalla frente a mí cobró vida con un torrente de notificaciones laborales, pero no podía concentrarme. No con la canción repitiéndose en mi cabeza, retorciéndose cada vez más con cada repetición. Ya no era solo ruido, empezaba a sentirse inteligente, como si se estuviera adaptando al espacio dentro de mi mente, llenando cada rincón. Casi podía sentirla moviéndose, como un parásito arrastrándose por mis conexiones neuronales. Abrí mi bandeja de entrada, pero las palabras en la pantalla carecían de significado. Todo lo hacía. Intenté obligarme a seguir la rutina del día, aprobar informes, procesar datos, limpiar notificaciones. Pero me distraía una y otra vez. Mis manos temblaban cada vez que intentaba escribir, como si respondieran a un ritmo interno fuera de mi control. Para el mediodía ya no podía soportarlo más. Cerré sesión en mi terminal y me fui sin decir una palabra. Nadie se dio cuenta. Nadie se daba cuenta, nunca. Me encontré de pie frente a la misma clínica de la noche anterior. Una oleada de náuseas me invadió al entrar, pasando de largo a los recepcionistas virtuales y directo a la sala de espera. Las luces brillantes empeoraban mi dolor de cabeza, cada destello fluorescente latiendo al ritmo de la melodía en mi cráneo. El técnico que me atendió la noche anterior no estaba disponible, así que me derivaron a un nuevo médico. Un hombre mayor esta vez, cabello gris peinado hacia atrás, rostro marcado por el tipo de agotamiento que viene de años tratando con gente que cree que la tecnología puede resolver todos sus problemas. ¿Dolores de cabeza otra vez?, preguntó, sin molestarse siquiera en alzar la vista de su tableta mientras me sentaba. No, dije, inclinándome hacia adelante. No son dolores de cabeza.
Es otra cosa. Necesito que me escanee otra vez. Hay algo mal con mi implante. Suspiró, claramente perdiendo la paciencia ya. El técnico habría detectado cualquier problema en el sistema. Si no hay nada mal con el implante en sí, probablemente sea estrés o estoy escuchando algo. Lo interrumpí. Un sonido. Viene de dentro de mi cabeza. No sé qué es, pero está ahí, todo el tiempo. No se detiene. Necesita revisar otra vez. Esta vez hizo una pausa, dejando la tableta a un lado y mirándome con una expresión larga y calculadora. ¿Está diciendo que escucha un sonido que no es externo? Sí, y es continuo. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde ayer en la mañana. Frunció los labios, golpeando un dedo contra el borde de su escritorio. ¿Ha experimentado otros síntomas inusuales? ¿Alteraciones visuales? ¿Pérdida de memoria? ¿Falta de coordinación? No, solo el sonido. Pero está en mi cabeza y no puedo sacarlo. Es como si viniera de adentro. Su expresión no cambió, pero podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Se reclinó, cruzando las manos frente a él. Haré otro escaneo, pero quiero dejar claras las expectativas. Si no hay mal funcionamiento en el implante y no hay señal externa, el problema podría no ser tecnológico, ¿entiende? ¿Qué demonios quiere decir con eso? Pregunté, aunque ya lo sabía. Podría ser neurológico. A veces el cerebro se adapta a la estimulación constante de formas que no entendemos del todo. La canción que escucha podría ser un fallo en las neuronas, una señal falsa que su cerebro interpreta como sonido. No le creí. Esto no era un fallo aleatorio. Era demasiado preciso, demasiado constante. No era yo. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Algo me estaba haciendo esto. Debió ver la duda en mi rostro, porque suspiró de nuevo y me hizo señas para que lo siguiera a la sala de diagnósticos. Me senté en la misma silla que la noche anterior, dejando que la maquinaria cobrara vida a mi alrededor. El médico corrió la misma batería de pruebas, escaneos neurales, diagnósticos de señal, monitoreo de ondas cerebrales. Cerré los ojos, esperando, rogando que esta vez encontraran algo, un fallo, una anomalía, cualquier cosa que explicara por qué mi cerebro se sentía bajo ataque. Pero cuando terminó el escaneo, el médico solo sacudió la cabeza. Sin malfuncionamientos, sin interferencia de señal, su implante funciona perfectamente. Eso es imposible, murmuré, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Cómo puede estar todo bien si estoy escuchando esto? No se detiene. Golpeó unas teclas más en la consola, mostrando los resultados. He corrido las pruebas 2 veces. No hay nada aquí que indique un problema de hardware o manipulación de señal externa. Como le dije, esto podría ser una respuesta neurológica. No, usted no está entendiendo. Esto no está en mi cabeza. No puede ser. El médico suspiró, levantando su tableta de nuevo. Mire, hay algunos diagnósticos avanzados que podríamos intentar, pero necesitará hacer una cita con un especialista. No es algo que podamos manejar aquí. Puedo derivarlo a... No necesito una derivación, espeté, levantándome tan rápido que la silla casi se voltea. Necesito que esto se solucione. Su profesionalismo calmado no vaciló, pero noté que ya quería terminar. Para él, yo era solo otro trabajador estresado de la ciudad, desmoronándose bajo la presión de vivir en un mundo donde la línea entre la realidad y el ruido digital se volvía demasiado delgada. Era un problema para gestionar, no para resolver. No me está escuchando, dije, acercándome con la voz baja. Hay algo dentro de mí. Algo ha sido implantado en mi cerebro sin mi consentimiento. No firmé para esto. Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. Duda, miedo, reconocimiento. Lo que fuera, desapareció al instante, reemplazado por la misma frialdad clínica que mostraba desde que entré. Le recetaré algo más fuerte para los dolores de cabeza, dijo,
y le recomiendo que agende esa cita con el especialista lo antes posible. Eso fue todo. La conversación había terminado. Me entregó una receta. Asintió brevemente y salió de la habitación sin otra palabra. Salí tambaleándome a la calle, el resplandor digital de la ciudad bañándome como una ola. La canción seguía allí, vibrando a través de mi cráneo. Caminé sin rumbo por un tiempo, ajeno a las multitudes moviéndose a mi alrededor. Los sonidos de la ciudad se habían convertido en un ruido sordo, sin significado contra la melodía martillante en mi cabeza. Podía sentirla ahora, detrás de mis ojos, como si algo se arrastrara por mi cerebro, excavando más y más profundo con cada segundo. Me habían mentido. Los doctores, los técnicos, no me decían la verdad. Lo sabía ahora. No estaba imaginando cosas. Algo había sido implantado en mí, algo que no había pedido, y me estaba cambiando. Me dirigí a casa, moviéndome en piloto automático, mi mente girando entre paranoia y miedo. No sabía quién había hecho esto ni por qué, pero iba a averiguarlo. Y cuando lo hiciera, arrancaría esta cosa de mi cabeza con mis propias manos si era necesario. No recuerdo cómo lo encontré. En algún lugar entre la niebla de mi búsqueda frenética, en los bajos fondos de la red, entre las noches sin dormir y el zumbido interminable de la canción en mi cabeza, tropecé con un nombre: Javier. Aparecía brevemente en un hilo de un foro encriptado dedicado a fallos en implantes y hacks underground. Lo mencionaban de pasada, como alguien que quizá podía arreglar problemas como el mío. Problemas que las clínicas corporativas y los diagnósticos automatizados, convenientemente, ignoraban. Para ese punto, estaba dispuesto a creer cualquier cosa. Mi mente ya no me pertenecía. Cada hora, la canción se intensificaba, envolviéndose más fuerte alrededor de mis pensamientos. No podía pensar sin ella ahí, infectando cada momento de silencio. Había veces en que me sorprendía tarareándola sin darme cuenta, hasta que el sonido se escapaba de mis labios. No solo me controlaba, se estaba convirtiendo en mí. Los datos de contacto de Javier estaban enterrados bajo capas de encriptación, pero seguía el rastro. Cada clic me llevaba más profundo en las partes de la red que la gente no debería ver. Le envié un mensaje con una sola súplica: ayúdeme. Hay algo dentro de mi cabeza y necesito sacarlo. 2 días después, me encontré en un callejón oscuro y estrecho, en el distrito industrial de la ciudad. Era una zona donde la luz de los anuncios holográficos apenas llegaba. El tipo de lugar que no patrullaban drones ni cámaras. No había anuncios de ERA aquí, solo el zumbido interminable de maquinaria y el reflejo de luces de neón en charcos de desechos industriales. No tenía idea de si Javier aparecería. Era posible que todo fuera una estafa, que algún desconocido, en un foro marginal, me hubiera engañado. Pero ya no me importaba. Estaba desesperado. Me quedé ahí plantado, el sonido de la canción reverberando en mi cráneo, más fuerte que nunca. El ruido distante de la ciudad parecía insignificante ahora. Todo quedaba ahogado por esa maldita melodía. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, intentando concentrarme en cualquier otra cosa. Pero no había nada más. Era todo consumidor. Entonces, una figura emergió de las sombras. Javier era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 20 y tantos, vestido con ropa manchada de grasa. Sus ojos escudriñaron el callejón antes de posarse en mí, como evaluándome. Tenía la mirada nerviosa de alguien que había pasado demasiado tiempo con tecnología ilegal, paranoico, siempre al borde. ¿David?, preguntó, su voz baja, cautelosa. Sí. ¿Tú eres Javier?, asintió, haciendo un gesto para que lo siguiera más adentro del callejón. Hagamos esto rápido. No me gusta quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Lo seguí por un estrecho tramo de escaleras que llevaban a una puerta metálica oxidada. Marcó un código, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando lo que parecía un laboratorio. Era pequeño, abarrotado de todo tipo de tecnología rescatada.
cables colgando del techo, drones medio desarmados, terminales antiguas parpadeando con datos. El lugar olía a circuitos quemados y aire estancado. Era el tipo de espacio que solo existía en los bajos fondos de la ciudad, donde gente como Javier operaba fuera del alcance de las corporaciones. Me señaló una silla tambaleante en el centro del cuarto. Así que tienes una canción atascada en la cabeza, ¿eh? Me senté, asintiendo. No es solo una canción. Es algo más. No puedo apagarla. Lo he intentado todo. Las clínicas no ayudan. Dicen que el implante está bien. Javier sonrió con amargura. Sí, siempre dicen eso. No pueden dejar que la gente se dé cuenta de que su biotecnología no es tan segura como afirman. Créeme, he visto esto antes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo has visto? No exactamente así, pero algo parecido. Los implantes corporativos, especialmente los neurales, son más invasivos de lo que la mayoría sabe. Algunos están diseñados para captar señales, frecuencias, pero los como el tuyo. Hizo una pausa, tocando unas teclas en una consola cercana son peores. No solo captan señales, las transmiten, las controlan. ¿Qué quieres decir con transmitir? Javier se volvió hacia mí. No solo escuchas esa canción por un fallo. Esa canción te está siendo transmitida constantemente desde algún lugar. He visto a las corporaciones hacerlo antes, usualmente en mercados de prueba. Pero esto es más intenso. Lo que sea que estén haciendo, están intentando controlarte. Y no solo a ti. Probablemente le está pasando a mucha gente. Contuve una reacción, con el pulso acelerándose. ¿Puedes detenerla? Javier hizo una larga pausa antes de suspirar. Puedo interferirla, pero es riesgoso. He hecho esto antes, pero nunca con una señal tan fuerte. Si me equivoco, podría freír tu implante. No me importa, dije de inmediato. Solo haz que pare. Asintió lentamente y comenzó a preparar un dispositivo tosco, un amasijo de cables, tecnología vieja, y lo que parecía una interfaz neural rescatada de un implante corporativo. Esto va a doler, advirtió, ajustando el dispositivo a mi cabeza. Vas a sentirlo resistirse. Lo que sea que hayan puesto en ti está diseñado para luchar contra interferencias. Interferiré la señal, pero tienes que aguantar, no importa lo mal que se ponga. No me importaba el dolor. Solo necesitaba que la canción desapareciera. Javier accionó un interruptor y de inmediato sentí una descarga eléctrica atravesar mi cráneo. El mundo giró y jadeé, agarrándome a los brazos de la silla, mientras mi visión se nublaba. La canción comenzó a cambiar, retorciéndose, distorsionándose en un chillido agudo que atravesaba mi cerebro como agujas. «Quédate conmigo», murmuró Javier, ajustando el dispositivo. «Está resistiéndose». Mi cuerpo se convulsionó mientras el implante contraatacaba, mis músculos tensándose. El dolor era insoportable, como si mi cráneo se estuviera partiendo desde adentro. Pero peor que el dolor físico, era la sensación de que algo vivo estaba dentro de mí, algo inteligente. El implante reaccionaba, luchando por mantener el control. Grité, clavando los dedos en los bordes de la silla mientras la presión en mi cabeza crecía hasta un crescendo. La canción era una presencia, envolviéndose más fuerte alrededor de mi cerebro, sofocando mis pensamientos. La sentía intentando sobreescribirme, intentando convertirse en mí. Casi ahí, Javier apretó los dientes, modificando el dispositivo. De repente, hubo un chasquido agudo y la presión en mi cabeza cesó de golpe. La canción se detuvo. Por primera vez, en lo que se sintió una eternidad, hubo silencio. Me desplomé hacia adelante en la silla, jadeando por aire. La ausencia de la canción era un alivio bendito. Por fin podía pensar de nuevo. Mi mente era mía, aunque solo fuera por un momento. Javier se apartó, limpiándose el sudor de la frente. «Funcionó», dijo, su voz tensa. «Por ahora, al menos. Interferí la señal, pero no es permanente. Lo que sea que hayan implantado en ti está profundo.
Esto te dará algo de tiempo, pero eventualmente volverá. Lo miré, mi visión aún borrosa. ¿Cuánto tiempo? Se encogió de hombros. Días, semanas, tal vez. No lo sé, pero el implante sigue ahí y va a luchar por recuperar el control. Cerré los ojos. El silencio en mi cabeza se sentía frágil, temporal. Javier guardó sus herramientas, girándose para irse. «Mira, hombre», dijo en voz baja. «No sé qué te están haciendo ni por qué, pero si fuera tú, me iría de la ciudad. Desconéctate de todo. Es la única oportunidad que tendrás». Asentí débilmente, pero sabía mejor que eso. No había escapatoria, no realmente. La canción podía estar en silencio ahora, pero seguía ahí, esperando. Y tarde o temprano, volvería a empezar.